Hola a todos y bienvenidos al canal JMC Construcción y Mueblería. En este video les voy a enseñar cómo hacer una cocina desde cero considerando el espacio disponible en la cocina, los requerimientos del cliente y los artefactos que se instalarán. Al igual que la vez anterior, vamos a usar el programa SketchUp. Si no están familiarizados con este programa, pueden ver el video anterior en este canal. Para comenzar, me gusta a mí dibujar el espacio disponible que tengo en la cocina. En este caso, una cocina bastante pequeña de 263 centímetros por 201 centímetros. Acá tenemos a la personita como referencia. En este espacio voy a dibujar los puntos importantes. Desde este vértice tenemos una puerta a 55 centímetros. No es el mejor punto para colocar una puerta, pero eso es lo que tiene nuestro cliente y en base a eso vamos a trabajar. En este punto de acá también tiene una puerta a 65 centímetros de este vértice y por último el lavaplatos que se encuentra a 108 centímetros al eje desde este vértice. Como limitaciones para esta cocina tenemos esta puerta ubicada en este sector, el centro del lavaplatos y esta puerta de acá. En este lado se encuentra una cocina y acá además se hará un mueble de despensa aparte. Ya que dispongo de 263 centímetros y a mí me gusta dejar 1 centímetro de holgura, vamos a seleccionar el tamaño de nuestros módulos. Esta cocina yo la hice con un módulo esquinero de 81 centímetros por 81 centímetros. Luego un módulo de 80 centímetros, otro módulo de 60 centímetros y por último un módulo que me absorbe la diferencia de 41 centímetros. Y así logro mi centímetro de holgura. Desde el otro lado están los 81 centímetros del mueble esquinero y un mueble de 55 centímetros para el lavaplatos. Considerando que la ubicación de la puerta que tenemos acá nos limita el ancho de este mueble o el fondo de este mueble, vamos a hacer este mueble con la cubierta considerando 53 centímetros, de modo tener 2 centímetros de holgura con la puerta. Si mi cubierta la quiero hacer de 53 centímetros, entonces mi mueble base tiene que ser de 51 centímetros. Desde este muro vamos a marcar 51 centímetros. Además, si yo quiero tener mi zócalo retranqueado 5 centímetros, tenemos que hacer este zócalo a partir de los 46 centímetros. En este caso no tengo la restricción de la puerta y necesito colocar un lavaplatos, por lo que esta cubierta tiene que ser de 60 centímetros y mi zócalo irá a 55 centímetros. Ya considerando las medidas de los zócalos, puedo dibujar en este espacio los zócalos que voy a usar para estos muebles. Puedo borrar el espacio de la cocina para trabajar más fácilmente y puedo empezar a dibujar la cocina. Esta es la que tenemos acá, entonces será el espacio disponible que tenemos para la cocina. Para darle cuerpo a esta forma, voy a usar el comando push-pull y le daré 10 centímetros de alto a este zócalo. Vamos a crear un componente y llamarle zócalo. Listo. A partir de este zócalo puedo dibujar mis cuerpos. A diferencia de la vez pasada, estos muebles van a estar confinados entre dos muros. Entonces la forma más fácil de armar cada módulo es atornillando desde el lateral hacia la base y hacia el superior. Teniendo esto en consideración, voy a trazar cada módulo para luego dibujar los laterales desde los puntos trazados. Entonces voy con mi comando rectángulo 0.015 para utilizar melamina de 15 por 0.51. Esto me va a dar la silueta de mi lateral. Usando el comando push-pull le doy una altura de 78,5 centímetros o 0,785 para que lo tome en metros. Y esta va a ser la altura de mi mueble base. Voy a crear un componente con este lateral. Vamos a llamar lateral. Y lo vamos a copiar varias veces. Control C, Control V. Después nos encargamos de posicionarlos bien. Luego usamos el comando mover y lo alineamos con su respectivo eje. De este lado haremos exactamente lo mismo. Vamos a trazar desde este muro los 81 centímetros de mi mueble esquinero y vamos a dibujar la silueta del lateral. En este caso tenemos 0.015 por 0.6, ya que este mueble sí puede ser de 60 centímetros con cubierta. Quiere decir que
el fondo de mi mueble base va a ser de 58 centímetros. Luego le doy volumen 0,785, creo el componente, vamos a ponerle lateral 2, lo copiamos, lo pegamos y así tenemos todos los laterales para estos muebles base. Cabe destacar que este zócalo de acá yo lo hice como un cuerpo sólido, pero no lo es solamente el frente más tablas cruzadas para darle estabilidad a este zócalo. Pero este zócalo no tiene una base así que el mueble tiene que venir con su base. Entre cada par de laterales que conforman un módulo, vamos a dibujar el rectángulo correspondiente y le damos un espesor de 0,15, creamos componente y a este le llamaremos base 55, ya que este es para el módulo de 55. Para el esquinero dibujaremos un rectángulo desde la parte posterior de cada lateral, le damos un espesor de 0,15 y por la parte inferior dibujaremos el mismo rectángulo desde esta esquina hacia la esquina opuesta, reducimos ese volumen y así nos queda la tabla cortada a ras con el zócalo y creamos el componente base 81. Repetimos los mismos pasos para cada módulo. Es importante ir creando los componentes a medida que los vayan creando para que no les queden líneas sueltas en el programa. Ya va tomando algo de forma este. Cabe destacar que para los muebles de melamina no es necesario que la base se repita en la parte superior. Es una pérdida de material y agrega peso y costo a los muebles. En lugar de replicar esta base, vamos a colocar tiras de melamina de 10 centímetros en la parte frontal, posterior y en el respaldo. Eso le da toda la estabilidad que necesita este módulo. Eso se repite para estos módulos de acá y para este módulo de acá y el esquinero. Para dibujar dichas tiras, al igual que para la base, dibujo de lado a lado opuesto 0,38 por 0,1 y eso me dará una wincha de 10 centímetros de lado a lado. Le doy volumen de 0,15, creo mi componente, tira 38, copiamos y pegamos, posicionamos, luego por la parte posterior dibujo exactamente la misma tira de 0,38 por 0,1 y por la parte frontal le doy el espesor de 0,15, creo el componente y aquí tengo mi primer módulo armado. Para los módulos siguientes simplemente hay que seguir los mismos pasos. Haremos para el módulo de 60, el de 80 y el de 55. Y el de 81 lo haremos al final. Y con la magia del cine ya tenemos listos nuestros 4 módulos. En el caso del mueble esquinero, aquí es diferente la situación. Como necesitamos pasar estos refuerzos superiores a otra esquina, necesitamos al menos que uno de los lados esté reforzado con una placa por completo. Así que vamos a dibujar desde esta esquina 0,015 por 0,785. Le damos volumen, creamos componente, fondo 81. Lo posicionamos bien, ajustamos este canto y ahí tenemos el lateral o el fondo. Y ahora sí podemos repetir los mismos pasos. Copiamos estas piezas a este lado, las hacemos componentes únicos para poder editarlas y editamos el largo de estos para llegar a la diferencia tanto para los superiores como para el posterior y listo. Y por último atravesamos una misma tira desde esta esquina hacia la siguiente, 0,1 por 0,29, le damos espesor de 0,15 y ahí nos queda. Luego creamos componente. El último elemento que hay que incorporar va a ser una barra de 5 centímetros o una tira de 5 centímetros o la verdad del ancho que ustedes quieran. Yo lo hago de 5 centímetros por un tema de comodidad al momento de cortar en el frente superior de cada mueble. Esto es para que al momento de cerrar el cajón tenga algo con que chocar y no se meta polvo además hacia dentro del cajón. Siguiendo los mismos pasos que para los elementos anteriores, entonces dibujo un frente de cajón de 0,38 por 0,5, le doy el espesor de la melamina, creo el componente frente y lo copio para cada mueble y en cada caso lo hago único para poder editarlo sin modificar los demás. Lo dejo en su posición
Y hago lo mismo para estos dos últimos. Y ya está. Ahí tenemos cada uno de nuestros cuerpos con sus refuerzos respectivos, con su base, sus laterales, y estos están listos para ser ensamblados. Como dije en un principio, estos se ensamblarán desde el lateral hacia la base en cada uno, y como estarán confinados por muros, los tornillos no se verán. Para que sea más fácil trabajar cada módulo por separado, haremos un grupo con cada uno de estos módulos. Así, seleccionaré de izquierda a derecha y removeré el lateral sobrante y crearé un grupo. Así todo esto será un conjunto y será mucho más fácil trabajarlos, moverlos, copiarlos y posicionarlos. Moveré este y haré exactamente lo mismo para el módulo siguiente, cuidando de retirar el lateral del mueble siguiente antes de crear el grupo y listo. Ahora cada uno de estos muebles es su propio grupo. Como pueden ver, si selecciono uno, se seleccionan todos los componentes de cada grupo. Ahora que ya tenemos cada módulo agrupado y puesto en su posición original, vamos a trabajar en los muebles colgantes antes de trabajar en los cajones. Para trabajar en los muebles colgantes voy a dibujar el muro posterior como si estuviese dibujando por sobre el muro. Esto va a ser un muro de 2.64 por aproximadamente 2.30. Para evitar dibujar sobre el muro, vamos a darle espesor de 10, como un tabique promedio. Vamos a crear el componente muro y ya podemos dibujar en él sin que las líneas de este muro se confundan con el del mueble colgante. En promedio, desde la cubierta de la cocina y el fondo del mueble colgante hay 60 centímetros de altura. Como esta cocina es para una persona más baja, vamos a hacer esa altura de 55 centímetros. Entonces, considerando desde mi mueble base, voy a tomar 57 centímetros y ese va a ser el fondo de mis muebles colgantes. Además, los muebles colgantes no van a llegar hasta el cielo, dejando una diferencia de aproximadamente 15 centímetros. No es lo ideal dejar esta diferencia, pero es algo que el cliente me pidió. Similar a los muebles base, los colgantes también van a ser ensamblados desde el lateral hacia la base y hacia los refuerzos superiores, de modo que los tornillos no queden a la vista. También, para tener una vista armoniosa, vamos a seguir las mismas canterías que de los muebles base, partiendo por esta de acá. Vamos a ir al punto de intersección, vamos a marcar con la wincha este punto y este punto. Eso quiere decir que potencialmente voy a tener una cantería acá, acá y acá. Uno de los requerimientos importantes de este cliente es poner el microondas en altura. Este microondas necesita un nicho de 50 centímetros de ancho por 29 de alto, con un fondo de al menos 35 centímetros. Eso quiere decir que uno de los cuerpos deberá tener una profundidad de 35 centímetros y un nicho de 50 por 30 interior. El cliente además quería un mueble esquinero similar al de la base y dos corridas de botelleros. Vamos a partir dibujando el botellero de esta línea de cantería hacia la izquierda y luego vamos a dibujar el resto de los muebles colgantes. Para dibujar el lateral del botellero parto desde este punto, dibujando el colgante de 0.15 de espesor por 0.65 de alto, le doy volumen de 0.30 y ese va a ser mi primer lateral. Creo el componente lat col de lateral colgante y lo replico a 12 centímetros. ¿Por qué 12 centímetros? Porque eso es lo que se necesita para un botellero. Lo posiciono y a partir de este lateral voy a dibujar el mueble colgante para la cocina. Desde el lateral hasta el muro tengo 67 centímetros. Imaginando que este mueble va a ser cuadrado, tomo 67 centímetros también desde acá. Copio este lateral, roto el lateral en el eje azul y lo muevo al punto trazado. Finalmente dibujo de esquina a esquina para la base superior e inferior. Trazo con un lápiz acá para poder borrar el excedente. Doy el espesor de 15 milímetros, creo el componente, lo copio y lo pego en el punto indicado. Este espacio de 80 lo quiero dividir en dos partes iguales, así que tomo los laterales, mido la distancia entre uno y otro, 0.79. Para asegurarme de que voy a quedar en el punto medio, voy a dibujar una línea y SketchUp me va a dar automáticamente el punto medio. Y así al momento de pegar el lateral, puedo elegir pegarlo en el punto medio. Y puedo alinear los dos puntos medios.
Y así la cocina ya va tomando un poco más de forma. Por último, para el segundo botellero, copio los laterales del primero que ya hice, los coloco en el muro y crearé componentes únicos para poder editarlos juntos. Les doy los 5 centímetros más de fondo, de modo que estos salgan un poco más, ya que el cuerpo colgante del costado será el del microondas. Como habíamos dicho, necesitábamos 50 libres y esa será la configuración de mis muebles colgantes. Para finalizar, dibujo las tapas superiores e inferiores de los muebles colgantes, tal como se dibujaron la de los muebles base, y definiré las líneas para las repisas y para las puertas. Mientras dibujo el resto de los componentes de los muebles colgantes, voy a mencionar un par de consideraciones que hay que tener con este proyecto. La primera es que este proyecto puede hacerse tanto con melamina de 15 como con melamina de 18 milímetros. En caso de hacerse con una melamina de 18 milímetros, debo considerar el aumento de costo y de peso de estos muebles. Además, si respeto las medidas exteriores de cada módulo, ya sea de los muebles base como de los muebles colgantes, solamente se modificarán las medidas interiores de cada componente, ya sea de las bases, las cubiertas, las repisas o los cajones. Y por último, debo decidir si es que estos muebles llevarán un respaldo, ya sea de Durolac o de melamina. En este caso, el cliente decidió no asumir el costo innecesario de estos respaldos, ya que los muebles colgantes, la idea es que se vea el revestimiento del muro, y en el caso de los muebles bases, estos quedarán completamente cubiertos por los frentes de cajón. Y así ya tengo el esqueleto de todos mis muebles bases y colgantes. Como la altura del microondas era de 30 centímetros, vamos a colocar una repisa a la mitad de este mueble colgante y seguiremos la misma línea para todas las repisas, con excepción de los botelleros. Considero que si la altura es de 62 centímetros interior, necesito 30 centímetros. Dibujo mi repisa de 0,15 por 35 y le doy volumen. Luego creo el componente, rep microondas, y hago una repisa para cada uno de los componentes. Por último, para el botellero, si tengo 62 centímetros interior, me alcanza más o menos para 5 botellas. Y ahí tengo para mis 5 botellas por lado. Ahora que tengo los colgantes dibujados, voy a simplemente borrar el muro trasero. Voy a borrar mis líneas de referencia para que el dibujo se vea más limpio. Y comenzamos con la cantería de las tapas inferiores. Para los frentes de cajón de los muebles base, solamente los módulos de 41, 60, 80 y 55 llevarán tapas. El mueble esquinero será abierto. Para dibujar los frentes de cajón, a mí me gusta tomar un rectángulo, darle un volumen mínimo para poder dibujar sobre él. Lo mismo para esta cara. Mido el espacio disponible, son 74 centímetros, y lo divido a gusto de mi cliente. El cliente pidió que el primer cajón sea de fondo 40, el segundo de 20 y el tercero de la diferencia, que en este caso son 14 centímetros. La primera corrida de 40 va a ser para guardar despensa y utensilios grandes, la segunda para guardar vajilla y la tercera para utensilios. Y siguiendo las canterías puedo dibujar mis puertas, quedándome puertas de este tamaño. Para el mueble del lavaplatos solamente tendré un cajón de 40 y el otro de 35, ya que por acá tengo que instalar el lavaplatos. Cabe destacar que estos frentes de cajón son solo referenciales, todavía no he dibujado los frentes de cajón reales y todavía no dibujo los cajones reales. Esto es solamente para darme una guía de cómo posicionar los cajones al momento de dibujarlo. Voy a copiar este mueble base y borraré las caras dibujadas. Para el último paso vamos a dibujar las cajoneras de estos muebles base. Voy a dar el ejemplo de cómo dibujar uno y después simplemente seguiremos los pasos para el resto de los cajones. Lo primero que hay que considerar al momento de usar cajoneras es qué tipo de riel vamos a usar. En este caso usaremos rieles telescópicos, de los que van a la vista por los costados, y cuando se usan esos hay que descontar 26 milímetros, eso quiere decir 13 milímetros por lado. Tomamos desde este punto 0.013 y desde el punto opuesto 0.013, y ese va a ser el espacio disponible exterior de la cajonera. A diferencia de los muebles base, las cajoneras las vamos a ensamblar desde las tapas posterior y frontal hacia los laterales. Entonces yo dibujo desde esta línea 0.35 por aproximadamente 0.15. Le doy el alto a este cajón. Independiente de que el frente del cajón sea de 40, el cajón va a ser solamente de
20 de alto. Creo componente, frente, cajón, lo copio y lo pego, alineándolo con la parte posterior y cuidando de dejar al menos 5 centímetros de holgura. .0.015. Creo componente lat, cajón, 20. Lo copio y lo pego. Y por último, la base de dicho cajón. 0.015. Y ahí tenemos nuestro primer cajón. Este lo vamos a elevar un poco, unos 2 centímetros de holgura. Control C, Control V. Lo subiremos aproximadamente 21 centímetros. Lo haremos único, de modo de poder editar sus componentes, hacer únicos. Y así tenemos nuestros 3 cajones. Así irán aproximadamente posicionados en la cajonera. Luego vuelvo a posicionar la cajonera y ahí tenemos nuestros 3 cajones. Repetimos exactamente los mismos pasos para el resto de los cajones. Y finalmente, con la magia de la edición, tenemos todos los cajones dibujados. Así podemos ver cómo se desplazarán los cajones en la cocina. No recomiendo dibujar los frentes de los cajones al tiro, ya que estos siempre varían una vez instalados. Normalmente yo hago el proceso de instalación en el que pongo los muebles base, ensamblo los cajones, hago los ajustes y al final me doy un tiempo de fabricación posterior de un par de días para los frentes de cajón. Así me aseguro de que cualquier ajuste que se haya hecho en terreno se traduzca en el frente de cajón. Pasa que a veces cuando uno tiene todo ya cortado, hay ajustes en terreno que hacen que se modifiquen las dimensiones y no quede bien. Y ahí lo tenemos, nuestro mueble de cocina base con sus cajoneras y colgantes con sus repisas. Espero les haya gustado el video, espero que hayan aprendido y cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios. También como referencia está el video anterior en el que se hizo un closet. Y en los próximos videos voy a mostrar cómo usar un optimizador de corte para calcular la cantidad de piezas de estos proyectos. Que estén bien, un saludo, chao chao.